tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más a un conversatorio del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues hoy con un tema sumamente importante, un tema del que hoy todos estamos hablando en Yucatán, que es el tema de acceso universal en calles, y contar con la presencia la tarde de hoy de la arquitecta Janet Jiménez Santos, especialista en accesibilidad, pues nos llena de mucho orgullo. Estamos muy contentas de pues esta tarde abordar un tema tan importante. Siempre lo hemos comentado en el IPDEI, la accesibilidad es el derecho llave que permite el acceso y el disfrute de otros derechos para las personas con discapacidad. Accesibilidad hace referencia a infraestructura, pero también a tecnologías, también a información, es decir, la accesibilidad no solamente es rampas, no solamente es los edificios, pero el día de hoy vamos a concretarnos exclusivamente en el tema de calles, el acceso universal en las calles, la accesibilidad universal en calles, específicamente por pues todo lo que estos días hemos estado escuchando, que el gobierno del estado de Yucatán está trabajando para que las vialidades en Yucatán sean mucho más seguras para todos y todas y para las personas con discapacidad. Agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, a la maestra Esther Torres, a Ángel Espadas, por permitirnos hacer accesible la información a las personas con discapacidad auditiva. Recordemos que el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas específicamente habla del derecho a la accesibilidad en vías públicas, en información y en tecnologías, pero en vías públicas también hace referencia a este artículo 9 de la Convención, y por eso es importante hacer este tipo de conversatorios para poder llevar a la práctica, a la realidad, el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias, arquitecta Janet Jiménez. Gracias a todos y todas los que nos acompañan la tarde de hoy. Les pedimos que si tienen preguntas o comentarios, nos los dejen en el chat del Zoom y también en el chat del Facebook del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Al final de la participación de la arquitecta Jiménez Santos, pues tendremos este momento para leer sus preguntas y sus comentarios. Así que me voy a permitir leer una breve semblanza de la formación profesional de la arquitecta Janet Jiménez. Ella es arquitecta que trabaja en Canlan, una consultora sobre accesibilidad con sede en la Ciudad de México. Su experiencia ha sido en el desarrollo y actualización de reglamentos de construcción, normas, manuales y guías para los gobiernos locales, estatales y federales sobre la accesibilidad física a las personas con movilidad limitada, incluyendo a las personas con discapacidad. Además, la consultoría ha proporcionado asesoría sobre leyes de movilidad e infraestructura urbana, evaluaciones en accesibilidad en el entorno físico y asesoría sobre el diseño de espacios públicos nuevos y existentes. Esto ha implicado trabajar en estrecha colaboración con diferentes instancias gubernamentales para unificar criterios entre ellas y promover a las organizaciones de personas con discapacidad a participar en proyectos de espacio público y transporte público a nivel del gobierno local. A nivel internacional, participó con el equipo del organismo Global Alliance en el desarrollo del borrador Creando Escuelas Inclusivas, una guía técnica para UNICEF. Asimismo, fue colaboradora de una guía publicada por Access Exchange Internacional que promueve el transporte de niños con discapacidad hacia y desde las escuelas en los países en vías de desarrollo. El trabajo de Janet se centra en edificaciones, espacio público y transporte público, ya que considera que dichos ámbitos deben estar vinculados entre sí para lograr una mejor movilidad para todos. Su trabajo se basa en una filosofía que hace hincapié en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Quiero también pues ahondar un poquito en el trabajo de la arquitecta Jiménez Santos en Yucatán. El año pasado, en los meses de septiembre y noviembre, estuvimos trabajando con más de 50 ayuntamientos de Yucatán
específicamente de las áreas de desarrollo urbano de estos de 50 municipios del estado, para que supieran y pudieran trabajar el tema de precisamente acceso universal en pasos peatonales y en calles. Estamos conscientes en el gobierno del estado que la formación y profesionalización de quienes se dedican al desarrollo de las vías de comunicación, pues son importantes para el ejercicio de la accesibilidad. Entonces, en cumplimiento de nuestro artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que hemos estado trabajando con la arquitecta Jiménez Santos, con los ayuntamientos, pero también con el personal de INCOPI, de INCAI, de Secretaría de Obras Públicas, del IBEI, del INDUT, del INPLAN, del Ayuntamiento de Mérida, para llevar esta perspectiva de la accesibilidad en vías públicas como un ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Así que muchísimas gracias, arquitecta. No le quito más el tiempo a su presentación y pues es suyo el espacio. Muchísimas gracias. No, bueno, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y por organizar, ¿no? Este tipo de foros, ¿no? Con este tema que, bueno, que sabemos también que es muy importante. Entonces, si me pudieran, por favor, pasar la presentación. Muchas gracias. Bien, entonces, nada más para decir que el día de hoy, para las personas que no me pueden ver, ¿no? Bueno, pues tengo el cabello recogido, normalmente siempre me recojo el cabello. Traigo una blusa negra y siempre estoy muy sonriente. Entonces, en la portada ahorita, ¿no? Pues puse mi fotografía, ¿no? Y nada más un poco para describirme para aquellos que no me pueden ver y darles la bienvenida a pues este conversatorio sobre el tema de acceso universal en calles. La siguiente. Entonces, primero que todo, ¿no? Voy a empezar a hablar sobre el cambio climático. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Nosotros que ha habido cambios, ¿no? En el clima. Particularmente ustedes tuvieron el año pasado ahí en Yucatán muchas, ¿no? Creo que lluvias fuertes, ¿no? Tenemos ahora cada vez más ciclones. Entonces, bueno, se dice que se necesita 10 veces más recortes de emisiones de CO2 para detener esta emergencia climática. La siguiente. Y de ahí es donde viene el tema de la sustentabilidad, el desarrollo sostenible. ¿Y qué significa esto, no, de trabajar en un desarrollo sostenible? Es que tienen que estar las diferentes dimensiones vinculadas, ¿no? Que sea socialmente incluyente, económicamente viable y amigable con el medio ambiente. Y cuando unimos estas tres dimensiones, es cuando podemos hablar de que algo es sostenible. Esto es que se sostiene por sí solo y de ahí viene la palabra de sustentabilidad. La siguiente. Entonces, de ahí es que de todo este tema del cambio climático, ¿no? Estamos tratando de trabajando, ¿no? Para lograr un desarrollo sostenible. Pero bueno, ¿qué pasa en las ciudades? Pues ha habido ahorita una tendencia de decir, bueno, pues tenemos que hacer ciudades más saludables, más vivibles, ¿no? Bajo el concepto del desarrollo sostenible. La siguiente. Y de aquí han surgido diferentes conceptos dentro de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, París tiene este concepto de la ciudad de 15 minutos. ¿Qué significa esto? ¿No? Que todas las actividades deben de estar a una distancia, ya sea a pie, en bicicleta o transporte urbano, ¿no? Que estén a 15 minutos.
Probablemente ustedes no lo vivan tanto, pero por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Hay gente antes de la pandemia, obviamente, que hace recorridos de 2 horas para poder llegar a su, ¿no? A su trabajo y luego de regreso, pues otras 2 horas o más. Y entonces, ¿qué tan vivibles, no? Son estas ciudades. Entonces, por eso de ahí es que sale este concepto de 15 minutos. Pero para lograr este concepto de 15 minutos, ¿no? Tenemos que hacer cambios en el uso del suelo, pues que donde yo viva, pues estén cerca todas las actividades que yo requiero, ¿no? Para poder vivir día a día. Y obviamente también requiere de hacer cambios en la manera en que nos movemos. O sea, quiere decir que si yo voy a tener el servicio a donde tengo que ir cerca, pues a lo mejor ya voy a empezar a caminar, lo voy a hacer en transporte público o lo puedo hacer en bicicleta. La siguiente. Y aquí quiero nada más hablar un poco sobre el espacio público para los diferentes modos de transporte y cuáles han sido como la racionalidad de por qué debemos de cambiar hacia diferentes modos de transporte y dejar el vehículo particular. Entonces, si vemos del lado izquierdo en esta imagen, ¿no? ¿Cuánto espacio ocupan 50 peatones? Pues básicamente, pues son 2 carriles, ¿no? De un arroyo vehicular de vehículos y básicamente 3 vehículos hacia atrás. Después la segunda imagen dice cuánto ocupa 50 ciclistas. Entonces, si vemos, pues es más o menos 2 carriles y un poquito más, y aproximadamente una fila de unos 8 vehículos. Cuando hablamos del transporte público y hablamos de un autobús donde le caben 50 pasajeros, pues bueno, ahí podemos ver que 50 pasajeros caben en ese espacio de un carril y aproximadamente 3 vehículos en cuanto a longitud. Y la siguiente imagen representa 50 personas en 33 automóviles particulares. Entonces ahí es donde vemos cuánto espacio público están ocupando los diferentes modos de transporte y de ahí es en donde surge, ¿no? El cambio hacia dejar el vehículo particular y movernos a diferentes modos de transporte. Y obviamente, pues esto requiere de hacer cambios, ¿no? De diseño en nuestras calles. Como lo pueden ver en la imagen del lado derecho, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Podemos ver que es una calle que está llena de vehículos particulares y del lado derecho ya se está poniendo un mejor transporte público y logrando más áreas verdes. Y entonces, en estos cambios, ¿no? Cuando estamos rediseñando nuestras calles, ¿no? Pues nos tenemos que volver a hacer referencia a los 3 ámbitos del desarrollo sostenible, ¿no? Que sea económicamente viable, que sea amigable con el medio ambiente y que sea socialmente incluyente. La siguiente. Y entonces de ahí es donde surge la movilidad activa. ¿Qué es la movilidad activa? Es el peatón, las personas que caminan, las personas que están en bicicleta, las personas que están en patinetas y que cuando nosotros promovemos en el diseño de nuestras calles la movilidad activa, quiere decir que también tenemos que pensar en la multimovilidad. Pues esto es que a lo mejor yo voy a llegar a un centro histórico si yo vivo a las afueras de la ciudad, a lo mejor voy a llegar en un transporte público y ya que llegue a ese centro histórico, pues a lo mejor me voy a mover a pie, a lo mejor me voy a mover en bicicleta. Y entonces es este cambio, ¿no? En lugar de utilizar el vehículo privado, ¿no? En donde a lo mejor nada más caben 2, 4, 5 personas máximo,
a utilizar otros modos de transporte, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Para tratar de bajar las emisiones de CO2, para tener nosotros también más salud, ¿no? Nos movemos más y de ahí es que tenemos que rediseñar nuestras calles, las tenemos que transformar, reordenar y en cierta manera tener un poco más de flexibilidad. Entonces, de ahí es que surge el concepto de la recuperación del espacio público. Esto es que poco a poco voy a ir dándole prioridad al peatón y al ciclista o a esta movilidad activa en nuestros espacios y a lo mejor irle quitando espacio a los vehículos privados. Entonces, este cambio de mentalidad, ¿no? Pues no nada más es de un día al otro, sino que poco a poco, ¿no? O sea, tenemos que ir dejando nuestros vehículos, pero obviamente la infraestructura física tiene que responder. Entonces podemos ver en la imagen del lado derecho cómo arriba hay más espacio para los vehículos, ¿no? Del arroyo vehicular y cómo se transformó ese mismo espacio después de algunos años en donde ya se utiliza más espacio para el peatón y se le quitó espacio al arroyo vehicular. La siguiente. Ahora con el COVID, pues esto se incrementó, ¿no? O sea, la gente empezó a caminar más, empezó a andar más en bicicleta. ¿Por qué? Porque la gente temía utilizar el transporte público. También hubo un cambio en el uso, en los usuarios de la vía por el COVID-19. Y el gran cambio fue todas estas entregas a domicilio. Si bien antes, ¿no? Se utilizaban, ¿no? Pues estas camionetas, ¿no? Para poder hacer las entregas a domicilio, vimos un incremento, ¿no? De bicicletas o de motocicletas para hacer las entregas de domicilio. Y entonces esto nos hace cambios de los usuarios de la vía en las calles. Entonces, número uno, las personas que estaban caminando más, las personas que estaban en bicicleta, las personas que optaron mejor utilizar sus motocicletas para no utilizar el transporte público. Y entonces aquí vemos, ¿no? Que tenemos que hacer algo en nuestro espacio público para tener un tema de seguridad vial también en estas calles. Entonces, cuando vemos la imagen del lado derecho, o sea, es un pequeño estudio, ¿no? De cuáles son los impactos positivos y negativos al utilizar los diferentes modos de transporte. Entonces, por ejemplo, en el coche, ¿no? En el vehículo particular, eh, utiliza más espacio, ¿no? Como ya se los demostré en la lámina anterior, no tiene beneficios para la salud y tiene un impacto en el ambiente negativo. Las motocicletas, bueno, pues sí, utilizan menos espacio público por persona, no tiene tantos beneficios a la salud porque realmente no nos estamos moviendo cuando estamos usando estos desplazamientos y tiene un gran impacto en el ambiente negativo, ¿no? Porque estamos teniendo emisiones CO2. Pero, por ejemplo, en el transporte público, en cuanto al espacio, bueno, pues también es menor que el de los coches, tiene más beneficios para la salud. ¿Por qué? Porque el peatón es el usuario del transporte público y tiene menos impacto en el ambiente, ¿no? Como ya lo vimos también en la imagen. Pero, por ejemplo, el caminar, pues utiliza menos espacio público, tiene mucho más beneficios para la salud y tiene mucho menor, casi un impacto cero, ¿no? En el tema del ambiente. Y en la bicicleta pasa lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo que cuando pasa al caminar o al pie, ¿no? En donde utiliza un poquito más de espacio público la bicicleta, tiene beneficios a la salud, nos estamos moviendo y tiene un impacto casi cero, ¿no? Para el impacto ambiental. La siguiente.
Y yo siempre en muchas de mis presentaciones, ¿no? Presento este programa de movilidad 4S de México, en donde salió este programa a nivel federal, ¿no? Para volver a reactivar la economía durante la pandemia. Entonces, básicamente, ¿no? Uno de los dos ejes es hacer vías emergentes, tanto vías emergentes peatonales como ciclistas. Y aquí les doy dos ejemplos en Mérida, en Yucatán, en donde ustedes lo han de vivir, ¿no? Ustedes porque están ahí, en donde se amplía, ¿no? La vía peatonal hacia el arroyo vehicular, ¿no? Para agrandar este espacio de espacio público, para poder tener el tema de la distancia física requerida por el tema de la pandemia. Y también ustedes habrán visto que han surgido, ¿no? Muchas vías ciclistas en Mérida también, porque sabemos que ya cada vez hay más ciclistas en las calles de Mérida. La siguiente. Y que si bien empezó como algo emergente, la siguiente, por favor, ahí, eh, empezó como algo emergente, ahora es la pregunta de que si estas vías ciclistas se deben de quedar ya de una manera permanente. Algunos activistas ciclistas, ¿no? Este es lo que están ahorita luchando por, o haciendo la petición porque se queden estas vías ciclistas ya de una manera permanente. Pero cuando hacemos estos cambios en nuestras calles, pues tenemos que tener un plan. Y este plan tiene que incluir, ¿no? Que haya una red peatonal, que haya una red ciclista, que haya una red de transporte, ¿no? Porque estamos cambiando el uso de las calles, ¿no? A lo mejor algunas se mantienen como regularmente lo hacían, pero a lo mejor ahora ya son compartidas, ya hay ciclistas, ya hay peatones, hay algunas calles en algunos lugares en donde las han totalmente peatonalizado, ¿no? O sea, quitando el acceso vehicular al 100%. Pero ¿qué implica todos estos cambios? Pues a lo mejor hay que cambiar las paradas de transporte, hay que cambiar las paradas de taxi, y uno de los temas es que tiene que haber continuidad en cada uno de los usuarios de la vía. Y cuando hicimos el curso el año pasado, ¿no? Ahí con los ayuntamientos de Yucatán, una persona con una discapacidad auditiva decía: es que ya me cambiaron la parada de transporte y no sé para dónde está la parada, o no sé en dónde va a ser la parada, las rutas, ¿no? Que yo tengo, la ruta que yo tengo que tomar. Entonces, uno de las cosas cuando hacemos este tipo de intervenciones en el espacio público es tenemos que informar a la ciudadanía de los cambios que se están haciendo, ¿no? Y para cualquier tipo de usuario. También esto implica cambiar los estacionamientos. A lo mejor la franja de estacionamiento que antes había, pues en las calles, a lo mejor ahora ya no va a ser, porque ahora ya hay una ciclovía o ahora ya es peatonal. Y sobre todo afecta mucho en los espacios o en los cajones para personas con discapacidad, porque por algo no se ubicaron esos espacios en algún punto determinado en alguna calle, y si se van a mover, ¿no? Porque sabemos que no los podemos quitar porque por algo fue que se pusieron esos cajones de estacionamiento para exclusivos para personas con discapacidad, pues entonces, ¿para dónde los vamos a mover? Y tenemos que informar a la ciudadanía, particularmente a esos usuarios de esos cajones, ¿no? Que son las personas con discapacidad, en dónde van a estar ubicados esos cajones. Y obviamente toda la logística de los servicios emergentes, ¿no? Por ejemplo, bomberos, los vehículos no, cualquier vehículo de emergencia. La siguiente. También lo que se requiere es de señales viales nuevas, ¿no? Para los diferentes usuarios de la vía. También estos dispositivos de confinamiento, como lo pueden ver del lado derecho, ¿no? Que ahí es una vía ciclista
y tenemos estos conos, ¿no? Estos conos normalmente se utilizan, ¿no? De una manera temporal para dividir estos carriles. Sin embargo, aquí en esta imagen podemos ver que ya están poniendo otros elementos fijos. Entonces, aquí vamos a tener que también valorar, ¿no? Qué tipo de vía ciclista es para saber qué tipo de dispositivo vamos a poner entre estos carriles. Y el tema de educación vial. Aquí podemos ver que tenemos, y esto es también en Mérida, esta imagen, tenemos la ciclovía, sin embargo tenemos un coche estacionado sobre esa ciclovía, por lo tanto el usuario, el ciclista, ¿no? Pues tiene que salirse de esa vía para poder, ahora sí que hacer el rebase. Entonces también se necesita educación vial para hacer estos cambios, ¿no? Ahora sí que estos cambios en las calles. La siguiente. Pero ¿qué pasa con los peatones con discapacidad o con alguna limitación cuando estamos haciendo todos estos cambios en las calles, ¿no? Estamos incluyendo vías ciclistas, etcétera. Y entonces, y sobre todo cuando estamos hablando que tenemos, ¿no? Peatones con diferentes tipos de discapacidad, con diferentes tipos de limitación, con diferentes maneras de movilizarse. ¿Y qué pasa cuando toda la cadena, la intermodalidad, ¿no? Cuando yo cambio de ser peatón a mi vehículo, al transporte público, etcétera. Pero enfoquémonos ahorita nada más a los peatones con discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Cuando estamos haciendo todos estos cambios en nuestras calles. La siguiente. Entonces tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Porque, la siguiente, por favor. ¿No? Porque es un grupo en el que muchas veces los clasificamos como que decimos, pues se requieren rampas, ¿no? Pero pues no nada más son rampas, es algo mucho más. Entonces, bueno, aquí me lo ganó la licenciada María Teresa, ¿no? En decir que el año pasado, ¿no? Pues estuvimos dando cursos, talleres al personal, a los funcionarios públicos de los ayuntamientos y también algunos institutos estatales, y que esto, o sea, me parece fantástico, ¿no? Que por parte del IPIDEI, ¿no? Sean los que tengan esta iniciativa. Y entonces, los ejemplos que voy a poner a continuación, ¿no? De cuáles fueron los problemas que encontraron, ¿no? Los que tomaron los participantes, los que tomaron este curso, ¿no? De ahí es que las siguientes láminas surgen de ahí. Digo, esto no es como publicidad, es simplemente, ¿no? O sea, decir la importancia, ¿no? De que tienen los funcionarios públicos, los encargados de los que están haciendo todas estas adecuaciones, que sepan sobre este concepto de diseño universal, particularmente en calles. La siguiente. La siguiente. Bien. Entonces, por ejemplo, este fue eh, cada, cada equipo tenía que escoger algún punto, ¿no? De su ciudad y ver cuáles eran los problemas, o vamos a llamarles mejor las áreas de oportunidad, ¿no? Para hacerlo accesible. Entonces, por ejemplo, en este caso, que fue en Mérida, ¿no? Como sabemos, y lo podemos ver en la imagen, ¿no? Pues algo muy importante es que ahí está la Cruz Roja. Y entonces la Cruz Roja sabemos que es un servicio, ¿no? Que tenemos que vincularlo, ¿no? Muy directamente a toda la infraestructura, ¿no? Física del espacio público. Entonces, este es el primer punto. El segundo, estamos viendo que en las banquetas, pues tenemos una serie de postes, ¿no? Que si fuera un usuario en silla de ruedas, ¿no? Pues no podría pasar, aunque sabemos que tiene el ancho adecuado,
pero pues por los postes o por esta cabina de teléfono, pues esta persona no puede circular. También vemos ahí un cruce peatonal que de hecho está a nivel, ¿no? De la banqueta. Sin embargo, las condiciones de este cruce, ¿no? Para, por ejemplo, para un usuario en silla de ruedas, ¿no? Pues sabemos que esta superficie, ¿no? Le sería difícil circular, ¿no? Por ese cruce peatonal. La siguiente. Entonces, cada uno del equipo de Mérida, la siguiente, por favor, gracias, hicieron una propuesta, ¿no? De qué es lo que se tenía que hacer. Entonces, si ven, los puntitos amarillos son los que se tenían que eliminar o reubicar algún obstáculo. Y los puntitos azules, ¿no? Son los que identificaron que se tenía que hacer la gestión o la reubicación de los postes de la Comisión Federal de Electricidad y de Telecomunicaciones. Y este fue un punto que vimos en casi todos los proyectos, en donde estos postes, ¿no? Se iba a tener que hacer una gestión o ampliar la banqueta, ¿no? Para poder tener las condiciones de accesibilidad en las banquetas. Entonces, de ahí fue que ellos también, esta línea roja que ustedes pueden ver, esto es visto de planta, están proponiendo que se haga un aumento de la banqueta y una disminución del arroyo vehicular. Claro que tomando en cuenta, ¿no? El transporte público, ¿no? Yo les decía de qué tamaño es ese transporte público que pasa por ahí, para también ver el ancho de los carriles o la geometría, ¿no? De esa calle. Bien, y también aquí pueden ver, ¿no? Cómo el cruce peatonal, pues había que intervenirlo porque estaba en mal estado. Y lo que hicieron fue delimitar su zona. Dijeron, bueno, pues primero esta es la zona que tengo que intervenir. Y uno de los criterios que tomaron era en dónde estaban las paradas de transporte. Y a partir de ahí dijeron, no, pues hay que intervenir por zonas. La siguiente. Y entonces aquí hicieron un análisis, ¿no? Por observación de cuáles eran los movimientos que hacían los peatones, ¿no? Que normalmente por dónde circulaban y qué tantas personas circulaban, ¿no? Por esos tramos. Y de ahí fue que dieron prioridades, ¿no? A dónde tenía primero, qué acciones tenían que hacer primero en esta zona que ellos identificaron. La siguiente. Y aquí lo importante es decir, estos puntitos amarillos que ustedes ven, ¿no? Porque son los cruces peatonales, esos eran los puntos amarillos en los que tenían que darles prioridad para poder tener continuidad y llegar a las paradas de transporte. Entonces, las paradas de transporte son las que están en rojo y no nada más consideraron las paradas de transporte de un autobús, sino también tengo entendido que los mototaxis y que creo que cada vez más tenemos que incluir en nuestro, ¿no? En el diseño de calles a todos los usuarios de la vía, incluyendo a estos mototaxis. La siguiente. Y aquí nada más este plano lo que indica es que al momento de ampliar la banqueta, bueno, pues también tenían que ver el ancho de los carriles y los giros, ¿no? De los vehículos, que también esto es algo que tenían que tomar en cuenta cuando hicieran algún cambio en las banquetas. La siguiente. Y aquí este grupo, este equipo hizo esta propuesta que me pareció interesante, en el que decían que a través en lugar de señales verticales,
¿no? Porque se dieron cuenta que las señales verticales, cuando tenemos un ancho no apropiado, era un obstáculo, ¿no? Para las personas con discapacidad visual. Decidieron que los sistemas de orientación se podían hacer a través del piso y sobre todo la dirección de circulación, ¿no? De los peatones, ¿no? Sobre todo ahora con la pandemia. Y esto lo pueden ver en las imágenes de abajo. Y también tuvieron la propuesta de para los sistemas de orientación ponerlo también en el piso, como lo pueden ver en la imagen de arriba, en donde pintan una, vamos a decir, una línea y dicen, bueno, pues le faltan tantos metros, ¿no? Para llegar al edificio del ayuntamiento. La siguiente. El siguiente proyecto fue de Peto, que ellos, bueno, este equipo no lo desarrolló tanto, sin embargo, a mí me llamó mucho la atención y aquí lo platicamos varias veces, en el que no pensemos que tenemos que tener mucho dinero para crear la accesibilidad o para crear la seguridad vial ¿no? En nuestras calles. Por ejemplo, en este caso, o sea, yo les decía, la pintura, ¿no? O sea, simplemente marcar el cruce peatonal, ¿no? Para que tanto los vehículos como el peatón tenga un lugar en donde cruzar la calle y que no sea nada más ahí a la deriva. Y entonces este es un tema de pintura más que de modificar, ¿no? En cuanto a la infraestructura. Las calles, las banquetas, o sea, no forzosamente tienen que ser de concreto. O sea, tenemos también ya que buscar la sustentabilidad, lo que sea amigable con el medio ambiente. Tenemos que buscar generar, ¿no? Ecosistemas a partir de las intervenciones que estamos haciendo en el espacio público. Entonces, no nos quedemos con la idea de que tenemos que hacer banquetas con concreto, no, o sea, empecemos a buscar también otras maneras, ¿no? De resolver los problemas con lo que tenemos, ¿no? O sea, ahora sí que con el hábitat que tenemos. La siguiente. Aquí, por ejemplo, Progreso, ¿no? Que fue este equipo. Y presento la de Progreso, porque fueron las cosas que normalmente aparecieron ¿no? En los trabajos de la mayoría de los equipos. Entonces, la primera, que es la imagen de la izquierda arriba, pues que no había rampas y que no estaban alineadas las rampas una, ¿no? Enfrente de la otra. La otra era lo que ya les dije, los postes, ¿no? O sea, este creo que es un tema que se tiene, ¿no? Muy seguido en los proyectos que estuvimos viendo. La siguiente. Y por ejemplo, aquí el IMDUT, ¿no? Este fue su sitio en el que hizo el estudio. Y aquí podemos ver, ¿no? O sea, simplemente en un cruce peatonal, ¿no? ¿Cuáles son las barreras, ¿no? O sea, aquí identificaron los problemas. Entonces podemos ver del lado izquierdo arriba, lo primero es que el camellón, pues no hay una ruta continua, ¿no? Accesible de una acera al otro lado de la acera. Luego el segundo problema es, que lo podemos ver en la imagen del lado derecho, es una caja o un objeto que sobresale de la superficie del piso. Después el siguiente problema es, bueno, pues no hay rampas, ¿no? Para llegar a las aceras. El siguiente problema es la conectividad hacia la parada de transporte. O sea, a lo mejor allí había una parada, sin embargo, y que lo que está muy bien es que un área de ascenso-descenso para esa parada. Sin embargo, la banqueta se angosta y entonces ya no hay continuidad, ¿no? Para un peatón que va, por ejemplo, en una silla de ruedas. Y el estacionamiento.
La continuidad, la ruta accesible continua desde el cajón de estacionamiento hacia vincular hacia los edificios que estaban por ahí. De hecho, recuerdo, creo que aquí había un centro de rehabilitación o algo así, pero había algún edificio, algún inmueble que ofrecía un servicio de primera necesidad. La siguiente. Aquí el INCAI, también aquí podemos ver los postes, la falta de rampas, lo angosto que están las banquetas. La siguiente. Lo mismo, ¿no? La falta del ancho de la banqueta y la continuidad. De repente hay un escalón en las banquetas para poder entrar a algún inmueble. La siguiente. Eh, en el camellón, o sea, no hay una continuidad en la circulación. La siguiente. Y entonces aquí nada más les voy a poner un ejemplo, ¿no? De que sabemos que hay un plan de ciclovías en Mérida y que cuando hacemos ciclovías tiene que estar muy de la mano, ¿no? Con la red peatonal. Entonces aquí tenemos una nueva intervención en Mérida, ¿no? Vista desde arriba, en donde podemos ver claramente, ¿no? Los cruces peatonales amarillos, ¿no? Son estas rayas amarillas. Las rayas verdes, ¿no? Son la ruta ciclista, la vía ciclista. Sin embargo, aquí vamos a analizar nada más este cruce, ¿no? Que tengo aquí puesto en un círculo rojo, en un óvalo rojo. La siguiente. Entonces, aquí, la siguiente, por favor, aquí. Entonces, vamos a analizarlo desde el punto de vista de una persona en silla de ruedas. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, la persona en silla de ruedas sale de una manera perpendicular al cruce, ¿no? Entonces, el cruce peatonal, la línea peatonal no coincide con el movimiento que hace esta persona en silla de ruedas. Entonces, lo podemos ver en ambas rampas, ¿no? Que la persona, su movilidad va a ser de una manera perpendicular, va a salir de una manera perpendicular desde la banqueta. Entonces, en la imagen del centro, ahí podemos simular cuál va a ser el recorrido o los movimientos que tiene que hacer la persona en silla de ruedas para poder integrarse a ese cruce peatonal. Y ya vimos que tiene que hacer varios movimientos. Entonces, la imagen, la tercera imagen, ahí se ve que la ubicación de la rampa está mal puesta, está desfasada, que tenemos que moverla a donde está ese óvalo, esos óvalos, para que el usuario en silla de ruedas pueda salir de manera perpendicular y no tenga que maniobrar sobre el arroyo vehicular. Debe de maniobrar arriba de la acera porque en el arroyo vehicular pues es muy peligroso, es una zona de riesgo. Entonces aquí cuando estamos hablando sobre los usuarios en silla de ruedas, hay dos cosas, no nada más es la rampa o que no tenga escalones, sino que también tenemos que ver la movilidad, ¿no? De esa persona usuaria de silla de ruedas y diseñar de acuerdo a sus recorridos. La siguiente. Entonces, la siguiente es un ejemplo de una persona con discapacidad visual. La persona con discapacidad visual también se va a guiar, ¿no? Cuando llega al cruce peatonal, se va a poner en perpendicular a la guarnición y de ahí va a hacer el arranque. Y si vemos en la primera imagen, pues también, o sea, sabemos que no se va a dirigir, pues esa persona no ve pintadas las rayas, ¿no? Del cruce peatonal, sino que se va a guiar de una manera perpendicular, es como una resortera, ¿no? Y se va a guiar y van a ver hacia dónde se guía, justo hacia donde no está el cruce peatonal.
Para poder encontrar la raya del cruce peatonal, pues aquí está muy complicado, ¿no? Y lo mismo pasa con la rampa de abajo. Cuando esa persona, ¿no? Con discapacidad visual del arranque, se va a guiar hacia donde está lo verde y no se va a guiar por donde está la marca del cruce peatonal. Entonces, en la siguiente imagen, ahí también volvemos a dar una simulación de cuál sería el recorrido de esa persona con discapacidad visual. Y si vemos, es el mismo recorrido que haría una persona en silla de ruedas. Y los requerimientos que requiere para la persona con discapacidad visual es mover esa rampa exactamente al mismo lugar que lo requiere la persona en silla de ruedas y probablemente tengamos que mover el cruce peatonal, ¿no? Desfasarlo un poco para que la persona que viene de la acera pueda encontrar fácilmente las rayas del cruce peatonal. Y obviamente todo el tema audible, ¿no? O sea, la persona con discapacidad visual, ¿cómo va a saber en qué momento puede cruzar la calle? Bueno, pues ahí se le puede poner, complementar con una señal audible para avisarle cuándo puede cruzar. Entonces, cuando hablamos sobre esta discapacidad, ¿no? Es sensorial, ¿no? O sea, y entender que la persona con discapacidad visual se mueve de una manera perpendicular a la acera de las banquetas. La siguiente. Y ahora cuando pensamos en una persona con una discapacidad auditiva, ¿qué pasa? Pues es casi lo mismo, ¿no? O sea, la persona con discapacidad auditiva, pues todo es muy visual. Las señales, la marca de cruce peatonal es muy importante para estas personas, ¿no? Tener todos los letreros, todas las señalizaciones, eh, y que volvemos que cuando estamos hablando de acceso universal, aquí estamos encontrando que la solución es una misma solución para diferentes tipos de discapacidad que ahorita ya lo vimos. Y esto es lo que se llama acceso universal. O sea, no estoy diseñando específicamente para un grupo de personas, sino simplemente estoy diseñando, ¿no? Una solución para la mayoría de los usuarios y que sea de una manera segura su movilidad dentro de las calles. La siguiente. Y entonces aquí, volviendo a ese cruce peatonal que estábamos analizando, pues ahora es la conectividad, ¿no? De todos estos cruces peatonales. Y si vemos del lado izquierdo, en ese circulito, ahí estamos viendo que la manera en que se mueven las personas se sale afuera de las marcas del cruce peatonal y los que estamos diseñando los espacios, estos son los detalles que tenemos que tomar en cuenta que el peatón tiene que circular y movilizarse de una manera segura. La siguiente, ya voy a terminar. Entonces, bueno, normalmente, ¿dónde tenemos que prestar atención? Pues es en los puntos de convergencia entre el peatón, entre el ciclista, entre las motocicletas, y que ahí son los puntos donde vamos a tener que tomar más medidas. Entonces, por ejemplo, tenemos en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Pues esta persona en silla de ruedas, pues no se puede ir por la banqueta porque no hay una continuidad en las intersecciones, en los cruces peatonales, ¿no? Para que pueda circular. La siguiente. Entonces, ahorita, ¿no? Pues tenemos la oportunidad para cambiar, ¿no? Para transformar nuestro espacio público, para recuperar el espacio público, para estar más saludables, para emitir menos emisiones de CO2, al hacer estos cambios hacia la movilidad activa. Y que poco a poco, ¿no? Pues tenemos que ir cambiando nuestra manera de movernos de un lugar al otro. La siguiente. Entonces, las calles, tenemos que lograr calles sostenibles, lograr una movilidad activa, segura, incluyente, verde
y que sea económicamente viable. La siguiente. De hecho, cuesta más barato caminar, ¿no? Que irnos en un vehículo privado, la gasolina del vehículo privado. Y entonces con esto estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, arquitecta, por esta presentación tan completa que, bueno, además, como comentabas, muestra mucho del trabajo que ya han realizado ayuntamientos de Yucatán en el tema de analizar cómo están sus calles, cómo están sus cruces peatonales, cómo están sus accesos, ¿no? En la vía pública. Y esto con el objetivo de ir mejorando el acceso universal en calles. Cuando hablamos hoy de ciclovías, estamos hablando también de la seguridad de los peatones y de los peatones que tienen alguna discapacidad. Cuando pensamos en accesibilidad, pensamos solo en usuarios de silla de ruedas o de apoyos técnicos como muletas o bastones o andadores, pero también de las personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual y psicosocial, ¿no? En los talleres que se impartieron, pues estuvieron presentes representantes de estos tipos de discapacidad, precisamente para visibilizar cómo debe ser una ciudad donde todos los que transitemos en ella lo hagamos de manera segura, los que circulemos en las calles lo hagamos de manera segura, ¿no? Así que muchísimas gracias por este repaso. Tenemos algunos comentarios. Dice María Esther Torres, dice muy interesante y creo que falta información al público explicando el porqué de los cambios en las calles, ya que hay molestia en varios sectores por estos cambios, pero conociendo el porqué se comprenden muchas cosas. Yo creo que esto es importante, el tener la información, el proporcionar información del porqué de los cambios. Tenemos, arquitecta, y bueno, me gustaría saber tu parecer, ciudades, ¿no? Donde se privilegiaba el poste, el bote de basura, el semáforo sobre el acceso seguro para todas las personas de los peatones. Por eso de pronto vemos la rampa y que no va a ningún lado porque está el poste, porque está el semáforo, y entonces no hay esta continuidad de la que hablas, ¿no? Entonces, me imagino que tu punto de vista pues va en ese sentido de que hoy estamos analizando, y lo que hicimos en esos talleres es analizar nuestras calles, cómo están hoy las calles en Yucatán y cómo vamos a hacer esa transición y ese cambio, y creo que con información, con acercarnos a contenidos certeros, es como podemos entender por qué hoy se están dando los cambios. Sí, así es. Y lo que ahorita comentó esta persona, ¿no? Pues hay que informar, ¿no? También a la ciudadanía, ¿no? Fíjate que ahora ya esta calle ya es peatonal o ya cambió la parada de transporte, y eso se tiene que informar porque si no, pues te cambia, ¿no? La manera en que hay que moverse. Entonces sí, creo que los diseñadores tenemos que buscar la continuidad, ¿no? O sea, hacer redes, o sea, ya estar pensando en redes peatonales y esas redes peatonales accesibles mientras que están construyendo las ciclovías, ¿no? Arquitecta, fíjate que ahorita, por ejemplo, Lady Carrillo nos pregunta, ¿cuál sería una estrategia para que los peatones no ocupen las zonas de ciclovía? Y es parte del diseño, ¿no? O sea, yo creo que es, vuelvo a las redes, ¿no? O sea, tenemos que, si no le estás dando el espacio suficiente al peatón o no le estás dando la continuidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en una banqueta, pues entonces el peatón se va a tener que bajar, ¿no? Como ahorita mostré una imagen en donde la persona en silla de ruedas, como no había continuidad, como se rompía la cadena de accesibilidad, pues se tiene que bajar al arroyo vehicular. Entonces, esto es yo lo que haría algo muy, muy fácil. Un plano y ir marcando la ruta, ¿no? De cada uno de los usuarios, asegurarme de que hay una ruta continua y sobre todo cuando son los puntos de convergencia, ahí prestar más atención.
Le pedimos a todas las personas que quieren comentar y que están levantando su manita en nuestro chat del Zoom, que si pueden escribirnos sus comentarios o preguntas, ¿no? Por agilidad del conversatorio, nos gustaría que nos escribieran cualquier comentario que pudieran tener sobre este tema que, bueno, es tan interesante y tan actual y del día a día de hoy en el mundo y en Mérida, ¿no? Bueno, Rosy Canul, bueno, dice, felicito al instituto por continuar con estos conversatorios. Mejorar la movilidad y seguridad urbana es muy importante para todas las personas y en especial para la inclusión de las personas con discapacidad. Rosy Canul trabaja con personas con discapacidad intelectual y comentabas también tú en los talleres cómo es importante y también la seguridad en las calles también es un tema que afecta o mejor dicho, beneficia a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. No sé si nos quisieras comentar, porque muchas veces pensamos en accesibilidad universal en calles, pensamos en usuarios de silla de ruedas y no pensamos también en discapacidades como la psicosocial y la intelectual. Así es, esto lo vimos en el taller, ¿no? En el que en el momento en el que estamos diseñando las señales, ¿no? Todas las señales viales o los sistemas de orientación, si nosotros diseñamos para personas con una discapacidad intelectual o algo cognitivo, van a ser, por ejemplo, los pictogramas van a ser más fáciles y la gente los va a entender mucho mejor, va a entender mejor la información y de ahí ese es justo el concepto de acceso universal. Cuando nosotros diseñamos, ¿no? Para diferentes tipos de discapacidades, le vamos a beneficiar al público en general. Entonces, por eso es muy importante hacer pruebas, ¿no? Con personas con diferentes tipos de discapacidad cuando estamos diseñando nuestros proyectos, o sea, nosotros diseñadores de espacio público, ¿no? Porque eso nos va a garantizar de que va a ser seguro para el público en general. Por ejemplo, algo que para las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que lo vimos, es que esté pintado la marca del cruce peatonal les cambia la vida. Ellos se van a sentir más seguros de que por ahí, ¿no? Es en donde tienen que cruzar la calle y que por ahí es en donde obviamente el vehículo se tiene que parar, ¿no? Entonces, la pintura del cruce peatonal es muy importante para muchas personas. Persona con discapacidad auditiva, intelectual, psicosocial también, eh, y que esto nos va a dar seguridad a todos, ¿no? Jorge Canto nos comenta también que el tema de accesibilidad y seguridad en calles es un tema de educación, de tiempo, de entender precisamente que todos y todas pues tenemos que aportar y pensar que la calle es de todos y no solamente de uno y adueñarnos. Entonces, a lo mejor extender mi garage, ¿no? Pasa muchas veces también. Exacto. Pero también tiene mucho que ver ese sí, ¿no? La población en general, pero yo insisto que nosotros diseñadores tenemos que crear una infraestructura segura, ¿no? Integrar los conceptos de accesibilidad y hacer un sistema seguro en las vialidades. Y verlo como sistema, ¿no? O sea, como que no nada más es este cruce peatonal, no. Vamos a verlo y abordar el espacio público como un sistema. Tenemos aquí también un comentario de Yasmín. Yasmín trabaja en el INDUT, en el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial, y nos dice que le gustaría hacer unos comentarios. Quiero comentar que la imagen de la ciclovía que utilizó la arquitecta en su presentación, donde el ciclista aparece fuera de la ciclovía, es una imagen eh, del inicio de la elaboración de la ciclovía, por eso tenía boyas y conos y el coche está estacionado porque aún no estaba lista y aún no lo está. Hoy la ciclovía, sobre todo en esa área de la foto, que es Montejo, ya está muy avanzada. Ya están puestas las boyas, las islas de resguardo, las marcas para estacionamiento de autos y camiones. Bueno, y también me gustaría, cuando ahorita que se está hablando de las vías ciclistas, o
O sea, también es un aprendizaje de los que estamos implementando las vías ciclistas, de saber cómo le tenemos que hacer, qué elementos tenemos que poner, ¿no? Para las vías ciclistas. Entonces, creo que es, como digo, vamos aprendiendo y que sí, hay diferentes etapas, ¿no? En la manera en que las vías ciclistas se están poniendo y cómo las estamos señalando, porque tenemos que homologar este tema de las señales viales en las vías ciclistas en todo el país. Y esto es algo que nos hace falta hacer, ¿no? O sea, homologar estas señales viales para las vías ciclistas y los confinamientos, cómo los vamos, estos dispositivos de confinamiento. Sí, también comenta Yasmín, dice, el render que utilizó es antiguo, no es el último, se han hecho modificaciones. Sí, las fotos, las imágenes son de muy al inicio del proyecto de la ciclovía en Paseo de Montejo. Hoy es otra completamente la fisonomía de la ciclovía de Paseo de Montejo. Sí, evidentemente, y sí recalcar eso, y agradecemos a Yasmín que nos haga la observación. Hoy las ciclovías de Paseo de Montejo del proyecto está por mucho, mucho más avanzado de lo de la fotografía, sí. No, pues qué bueno. Sí, sí. Y también, bueno, aquí tenemos una pregunta también de Verónica que nos comenta, ¿qué se hace cuando, como bien comentan, están los postes y está la rampa? Sí, o sea, aquí hay mucha gestión. Vamos a tener que trabajar en esta gestión con la Comisión Federal de Electricidad, poco a poco, ir cambiando de ubicación estos postes o ir, cuando se hagan las intervenciones, ¿no? De los espacios públicos por tramos, ya tener esto en mente, o sea, de que vamos a tener que gestionar para cambiar estos postes o vamos a ampliar las banquetas y vamos a que en estas zonas, ¿no? Pues rediseñar ese espacio. Entonces, cada espacio, cada proyecto se podrá abordar de diferente manera, pero creo que ya tenemos que empezar a hacernos amigos más de la Comisión Federal de Electricidad para ver cómo vamos a mover esos postes. También tenemos otros comentarios muy interesantes, por ejemplo, de Alejandro, que es usuario de silla de ruedas, dice que, bueno, que si hay si hay estas situaciones en Mérida, bueno, en el interior del estado, también está así en los ayuntamientos, por eso decíamos la importancia de trabajar con los ayuntamientos del interior del estado, precisamente para generar esta conciencia de que ahora cuando se construya, cuando se rehabiliten vías públicas, pues se haga pensando en esta accesibilidad universal, ¿no? Que es seguridad para las personas con discapacidad, pero también para mamás con niños, ¿no? Quienes van, o hombres y mujeres que van con carriolas, que van cargando bultos de la compra para adultos mayores que aunque que no necesariamente tienen que tener una discapacidad, pero que sus movimientos ya son más lentos, por ejemplo. Entonces la seguridad es para todos y todas, ¿no? Bueno, es el comentario precisamente de Alejandro y también María Asunción, quien es una persona con discapacidad visual. Ella nos comenta que también hay que trabajar en el transporte porque muchas veces pues los choferes no respetan al usuario con alguna discapacidad en específico. Ella nos habla de la discapacidad visual también, ¿no? También el trabajo con el transporte público y la accesibilidad en el transporte público como un tema de movilidad también. Y de hecho, o sea, cuando estamos diseñando las paradas de transporte, porque ahora las estamos rediseñando la ubicación, ¿no? De las paradas cuando estamos haciendo estas ciclovías y estamos interviniendo este espacio público, ¿no? Como que por eso digo que tiene que ser un sistema, ¿no? O sea, tenemos que vincular, ¿no? La parada del transporte público, los servicios, los inmuebles, y que este concepto de caminabilidad, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prioridades y en dónde tengo que estar vinculando en el espacio público estos tramos, ¿no? Entonces, es mucho de conectividad. Sí, y también, bueno, María Asunción también hacía la reflexión, ¿no? De que también las banquetas tienen, para el caso de las personas con discapacidad visual, que de lo que hace referencia a ella, pues que las banquetas estén en buen estado para que, dice ella, para que no te vayas en el hoyo, ¿no? Entonces, es lo que comenta. Entonces, yo creo que
Arquitecta, bueno, también tenemos comentarios, muchísimas felicitaciones por el tema, ¿no? René, Fabi, Alejandro, Jorge, nos mandan muchas felicitaciones precisamente por el tema. Yo creo que esto es, como tú bien decías, una labor de todos y todas, de empezar a pensar, de analizar nuestras calles, nuestras vialidades, ir reformándolas, ir transformándolas para que sean vialidades mucho más seguras para todos y todas. Por cuestiones del tiempo, ya vamos a concluir con nuestro conversatorio. Agradecer muchísimo también a los servidores públicos involucrados en este tema, al INDUT, al INCAI, al INCOPI, a Secretaría de Obras Públicas, a todas las instancias del gobierno, al INPLAN, del Ayuntamiento de Mérida, precisamente porque están trabajando en reformar nuestras vialidades para hacerlas más seguras para todos y todas. Como verás, están en este conversatorio porque realmente y genuinamente están interesados en hacer una ciudad y un estado mucho más seguro para todas y todas en las calles, ¿no? Así que de verdad que agradecer a todos los servidores públicos que hoy nos acompañan, que están pendientes, que están haciendo esta labor que durante muchos años, yo creo y siempre lo he mencionado, cuando hablamos de estos modelos de prescindencia de la discapacidad, de que queremos completamente erradicar, un gran ejemplo del modelo de prescindencia que persistió por muchos siglos y años es precisamente que las calles estaban hechas para quien no necesitaba una silla de ruedas, para quien no, es decir, las calles estaban hechas para quien no tenía una condición de discapacidad. Y ese es el claro ejemplo del modelo de prescindencia del cual queremos ya completamente alejarnos quienes hacemos política pública, ¿no? Por eso estamos tan preocupados y ocupados en cambiar el modelo médico asistencial y de prescindencia que durante tantos años pues causó la discriminación y la exclusión de las personas con una condición de discapacidad. Muchísimas gracias a todos nuestros servidores públicos hoy que están pendientes de este conversatorio, que están participando, que están tan interesados en el tema, a todas las organizaciones civiles, porque ves que quienes están precisamente están participando, están de cerca, porque creemos que la única forma de realmente cambiar y hacer un mejor estado, un mejor país y un mejor mundo, que sea universal y accesible universalmente para todos y todas, pues es que todos trabajemos y pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Así que muchísimas gracias, arquitecta. No sé si quieres ya comentar algo para concluir nuestro conversatorio del día de hoy. Claro que sí. O sea, nada más para cerrar, o sea, creo que tenemos ahorita, estamos en el momento perfecto. Tenemos la oportunidad, ¿no? Para crear una movilidad segura, incluyente y que trabajemos más que estemos más conscientes sobre estas dimensiones del desarrollo sostenible. Entonces creo que estamos en el momento perfecto y tenemos la oportunidad para hacerlo y hay que aprovechar esa oportunidad. Eso sería todo. Así es, pues muchísimas gracias a todos y a todas, gracias por su interés, gracias por estar en esto. Y sabes, ahorita pensando, reflexionando, es qué maravilloso que la fotografía que tenías es apenas de algunos meses y hoy es otro. Entonces estamos cambiando y de verdad que ya queremos que pronto Yucatán pueda ser ese ejemplo en el tema de acceso universal en calles, en transporte, y ya vimos cómo vamos cambiando en un par de semanas, ¿no? Una foto de unas semanas, hoy es otra cosa esa vialidad. Así que estamos muy contentos y contentas en Yucatán. Muchas gracias, arquitecta Janet, porque eres una gran aliada del IPD y te lo agradecemos de corazón siempre. Desde el inicio de la creación del IPD estás con nosotros, así que muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas, a Ángel, a Marina, a Esther, por acompañarnos y hacer accesible este conversatorio. Así que les encargamos a todos nuestra encuesta al final de este conversatorio para ser cada día mejores. Muchísimas gracias y bonita noche a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego.